El adelanto electoral parece hoy más probable que ayer. La agencia EFE apunta incluso una fecha, el 14 de abril, que el Gobierno no confirma y el PSOE niega. La posibilidad real de que fracasen los presupuestos ha disparado las especulaciones. Moncloa podría tomar una decisión después de la votación del miércoles en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Es un globo sonda la fecha del 14 de abril, una filtración interesada para presionar a los independentistas antes de votar las enmiendas a la totalidad. Mañana que empieza el debate de los presupuestos en el Congreso, comenzaremos a salir de dudas. Si les condicions s'accepten, tramitarem els pressupostos. Si no s'accepten, no tramitarem els pressupostos. De aquí al miércoles, en política hay un siglo. Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas. Son miles, hasta 6.000 los afectados por el cambio de ataúdes en los sanatorios del Grupo El Salvador. Sus historias personales, que empiezan a trascender, ponen de relieve lo canallesco y despiadado de esta estafa. Estas dos abogadas han presentado hoy en los juzgados de Valladolid las primeras 25 demandas, unas por cambio en los féretros, otras por mezcla de las cenizas. En algunas urnas se han encontrado grapas, puntas o incluso piedras dentro. El féretro no era el que ellos habían elegido y el que habían pagado. Otros que el féretro que les estaban mostrando, con el que se estaba incinerando, bueno, pues, o incluso el que estaban enterrando, tenía rayajos, no tenía brillo. Él era ministro de Fomento cuando se acabó de construir y se inauguró la vía del accidente de Angrois y ella estaba al frente de ese ministerio cuando sucedió la tragedia. Ana Pastor y José Blanco han comparecido hoy en el Congreso. Blanco ha pedido perdón y niega una estrategia entre PP y PSOE para eludir las culpas. ¿Es la música? ¿Estudiar en un conservatorio incompatible con sacarse el bachillerato? No debería, pero la práctica, la realidad, nos dice lo contrario. Yo sí que creo que es más por la dificultad, porque además te meten asignaturas teóricas que son bastante fuertes. Lo dejan por falta de tiempo, sobre todo. Empiezan bachillerato o llegan las asignaturas difíciles en tercero de profesional, que coincide con cuarto de la ESO, ya empieza a costar mucho. Mañana volveremos a pasar frío a primera hora, nos acompañarán heladas débiles que darán paso a temperaturas más suaves a mediodía gracias a la fuerza del sol. En algunos puntos se van a alcanzar los 15 grados. Esta semana empieza con la incertidumbre, las conjeturas y las tensiones heredadas de la anterior. De hablar del relator se ha pasado en cuestión de horas a especular sobre posibles fechas para un adelanto electoral que el Gobierno parece haber asumido. Y todo después de que esta mañana la agencia EFE apuntara que Pedro Sánchez estaba valorando celebrar las elecciones el 14 de abril. Nos vamos hasta Moncloa. Eduardo Martínez, a estas horas, ¿qué ha quedado de eso? ¿Y es esa la única fecha que se baraja? No, de hecho hay quien ha retomado la posibilidad de un superdomingo el 26 de mayo, haciendo coincidir unas elecciones generales con las ya previstas municipales, autonómicas y europeas. Otra opción es, como decíais, adelantarlas al 14 o el 28 de abril, aunque en el PSOE dicen que no se ha hablado de esa fecha y en Moncloa creen que es precipitado poner día a unas elecciones generales anticipadas, porque eso tendrán que decidirlo después de la votación de presupuestos en el Congreso este miércoles y en el caso de que las cuentas se acaben devolviendo al Gobierno. Otra posibilidad nos llevaría a elecciones en otoño. Lo que sí reconocen tanto el Partido Socialista como el Ejecutivo es que sin unos presupuestos la legislatura será más corta. La noticia saltaba poco después de las 12 del mediodía. Esta fecha, el 14 de abril, se enfilaba como la elegida por Pedro Sánchez para convocar elecciones generales. Lo publicaba la agencia EFE y hablaba de fuentes del Ejecutivo. Prácticamente a esa hora, el presidente continuaba con su agenda en la Moncloa sin decir nada, pero poco después su partido... No estamos barajando ninguna fecha. Y por si no estaba claro... No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril.
Lo que sí ya ha reconocido el PSOE es que Si no salen los presupuestos generales del Estado adelante, evidentemente la legislatura se acortaría. y a estas horas los nacionalistas siguen en contra de esas cuentas. Lo ha repetido este lunes el presidente Torra. Su apoyo, insiste, pasa por hablar Dret a l'autodeterminació de Catalunya. de autodeterminación. Pese a ello, el gobierno no tira la toalla. De aquí al miércoles, en política hay un siglo. Por eso, su otro socio, Podemos, le pide un gesto. Hay que ser un poquito más valiente y, sinceramente, en el momento en el que estamos, más todavía. Y mientras, desde PP y Ciudadanos, Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas. Que convoque elecciones cuanto antes y acabemos con esta agonía, esta legislatura que agoniza. elecciones que Rivera volverá a pedir en la calle el próximo domingo, esta vez en Barcelona. Y otra decisión que hemos conocido del Gobierno que parece alimentar la hipótesis de un adelanto electoral. El Consejo de Ministros aprobará este viernes la segunda fase del decreto para exhumar los restos de Francisco Franco. La familia del dictador tendrá 15 días para decidir en qué lugar quiere que sea enterrado. Terminado el plazo, si no ha tomado la decisión, será el Gobierno el que elija el lugar. El Ejecutivo ya ha advertido que no puede ser en la Almudena por problemas de orden público. El proceso podría dilatarse todavía más porque la familia puede presentar recurso. El Partido Popular de Castilla y León asegura que está preparado para las elecciones autonómicas y también para las generales. Alfonso Fernández Mañueco dice que su partido es el mejor dique de contención frente a quienes quieren cargarse las autonomías y también frente a quienes quieren negociar con los separatistas. Y ha pedido hoy a los suyos ayuda para llegar a todos los rincones. La noticia, dice Mañueco, no puede ser cuántas personas se concentraron en Colón, sino el mensaje. Vamos a ser un muro frente a quienes han hecho el pacto de la vergüenza con los separatistas. Parece que eran los únicos españoles que no se habían enterado de cuáles eran las pretensiones de los separatistas. Asunto al que Tudanca y Puente ha remarcado no dieron importancia. Representan hoy esa actitud de silencio cómplice ante la deslealtad, ante la actitud indecente del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de los populares dice que están preparados y no se oponía a que incluso coincidan generales y autonómicas. Mañueco ha insistido en el mensaje: quien quiera que gobierne el PP, que vote al PP, al que presenta así. Nos renovamos para reformar lo que no funciona y para proteger aquello que funciona. Si gana y gobierna, suprimirá el impuesto de sucesiones porque así, asegura, se creará empleo. Y tiene también este mensaje para Vox. Quitar las autonomías es frenar el desarrollo de Castilla y León, es frenar el desarrollo rural, es debilitar los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, es alejarnos de Europa y de la PAC. Quiere ganar y también gobernar, pero está seguro que quienes están en los extremos no se lo pondrán fácil y pide ayuda a los suyos. Lo que quiero deciros es que yo no puedo llegar solo a todos los rincones. Presume, nuestras embajadas son nuestros alumnos, nuestro medio ambiente, nuestra sanidad y educación. También el PSOE ha valorado hoy la manifestación de ayer en Madrid. Ana Sánchez dice que las derechas han cometido un grave error. Reprocha directamente a Alfonso Fernández Mañueco que esté más pendiente de Venezuela o de Cataluña que de hablar de Castilla y León. Y también ha dejado un recado a Ciudadanos. Le pide que reflexione sobre su deriva. Miren, en los últimos días hemos visto a un Alfonso Fernández Mañueco desaforado, radicalizado, enloquecido, anunciando cómo llenaba autobuses. Sabemos que va bien de financiación el Partido Popular de Castilla y León, para encontrarse con una respuesta clara. Los castellanos y leoneses también dan la espalda a la política del odio. No quieren el camino de la crispación, quieren la política útil. Podemos Castilla y León también cree que los convocantes pincharon con la manifestación de ayer. Dicen que frente al discurso del odio, el de las dos Españas, debe imperar el diálogo y el respeto, y critican la presencia de Juan Vicente Herrera en la Plaza de Colón. A mí ayer me causaba estupor y profunda vergüenza ver cómo Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, acudía a una manifestación convocada en Madrid, va representando a una parte de nuestra comunidad autónoma, va representando a los votantes de un partido político, haciendo un uso partidista de su cargo y de su representación.
No hay alivio para la rabia y el dolor que sienten los afectados por el cambio de ataúdes en los tanatorios de Valladolid. Las primeras 25 demandas han llegado hoy a los juzgados a través de una plataforma constituida para ello. Algunas familias ya habían notado cosas raras y ahora temen que en las urnas no estén las cenizas de sus seres queridos. En algunas se han encontrado puntas, grapas y hasta piedras dentro. Se han presentado en los juzgados de Valladolid las primeras 25 demandas por el cambio de ataúdes en la funeraria El Salvador. Son más de 100 los que llegarán a los juzgados por la plataforma de afectados. Entre los perjudicados, algunos incluso ya sospechaban que el proceso no se hizo correctamente. Algunos vieron que efectivamente el féretro no era el que ellos habían elegido y el que habían pagado. Otros que el féretro tenía rayajos, no tenía brillo y ellos habían comprado un féretro con brillos. Desde la plataforma indican que las demandas presentadas podrían aumentar en los próximos días, ya que en total se estima que la estafa se realizó en 6.000 casos. Es tan miserable que vamos a intentar que todo el que haya sido responsable por estos delitos cometidos lo cumpla. Y más allá del perjuicio económico está el daño sentimental a las familias. Hay familias que todavía no han superado el duelo y que están reviviendo de nuevo y abriendo unas heridas que sinceramente creemos que no lo merecían. El supuesto cambio de ataúdes se investiga desde 1995 y por el momento se han realizado 16 detenciones. De ellos 3 permanecen en prisión. Las muertes en accidente de tráfico, en desplazamientos al trabajo o en misión aumentaron más de un 26% el año pasado. Este incremento ha movilizado tanto a la DGT como a la Consejería de Empleo como a los agentes sociales, que han presentado hoy una campaña global con carácter preventivo. De 2017 a 2018, los fallecidos en accidentes laborales pasaron de 34 a 43. Ese incremento de 9 muertos se corresponde con el aumento en los accidentes in itinere, yendo, estando o viniendo del trabajo. Ha aumentado la actividad productiva, pero ha aumentado exponencialmente más el transporte por carretera vinculado a esa actividad laboral, porque determinadas actividades que en el pasado no exigían de transporte, hoy lo exigen. Por eso el Consejo Autonómico de Seguridad Laboral ha aprobado una estrategia específica en la que colaborará la Dirección General de Tráfico con una campaña de buenas prácticas en el mes de mayo. Para intentar llegar a todos tanto a los trabajadores como a los empleadores, para que con estas buenas prácticas se reduzcan los accidentes de tráfico, como por ejemplo no llamar al teléfono móvil cuando se sabe que se está trabajando, que se está conduciendo. A eso se suma la falta de flexibilidad horaria o la vinculación de pagos a plazos de entrega cada vez más exigentes. Además, han aumentado los accidentes no traumáticos relacionados con el estrés y las nuevas tecnologías. Aunque el borrador de la Ley de Cambio Climático le pone fecha de defunción, la ministra de Industria cree que los automóviles de combustión aún tienen mucho que decir en el medio plazo. Lo ha dicho en el congreso que la patronal de concesionarios de coches, Faconauto, celebra en Madrid. Concesionarios que, por cierto, generan el 3% del PIB nacional y 500.000 de empleos. Las tecnologías basadas en los motores de combustión todavía tienen mucho que decir. No estamos todavía en un contexto en el que se pueda prescindir de estos motores. Además, y yo sí que lo digo, ha habido una mejora sustancial en el consumo y las emisiones de nuevas versiones de estos motores que sin duda seguirán todavía en el mercado y que la clave, y lo decía Gerardo, la clave es el rejuvenecimiento del parque móvil. Pues el secretario general de Comisiones Obreras ha pedido hoy cuidado no a esta ministra, sino a su compañera de gabinete, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con los anuncios que hacen sobre la industria del automóvil. Unai Sordo ha hecho hoy campaña en las plantas de Renault en nuestra comunidad, que el 21 de febrero celebran elecciones sindicales. El sindicato apuesta por un próximo plan industrial, sería ya el quinto, que garantice el futuro de todas las plantas de Renault en España. El sector más potente industrial en nuestro país no puede ser el vagón de cola del diésel. Queremos ser la locomotora del eléctrico. Queremos disminuir este porcentaje de eventualidad. Es una apuesta clara del sindicato, mejorar el empleo estable. Esto es lo que piden a la empresa. Para el Gobierno central, Comisiones Obreras tiene otro mensaje. Cuidado con anuncios que sitúen fechas cuando lo que toca son actuaciones proactivas para ir acomodando nuestra industria a esos cambios. Por eso apuestan por un plan específico que incluya ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno y empresas. Hemos perdido el tren
de la investigación y el desarrollo, por ejemplo, en la fabricación de baterías. La tecnología, ya no hay capacidad de llegar a la tecnología que se está desarrollando en China o en el sudeste asiático. Para el 21 de febrero, Comisiones Obreras cuenta con el respaldo de 200 delegados. El Real Sitio de San Ildefonso ha creado 200 empleos en los últimos 10 años. Esta localidad segoviana, que ha visitado hoy la delegada del Gobierno, apuesta por 3 sectores: el vidrio, el patrimonio y el medio ambiente. En la Real Fábrica de Cristales ahora mismo se están invirtiendo casi 2 millones de euros en el arreglo de las cúpulas. El Gobierno de España ha comprometido además una subvención de 800.000 euros del Ministerio de Cultura para consolidar definitivamente la sostenibilidad de la fundación del Centro Nacional del Vidrio, una vez que en los últimos años se ha logrado el equilibrio. La Consejería de Agricultura y la Alianza por la Unidad del Campo han llegado a un acuerdo para que los remolacheros de la campaña 2011 cobren la ayuda pendiente de 3 euros por tonelada. La entrega de ese dinero, que podría alcanzar con los intereses los 10 millones de euros, se va a realizar ahora porque la Consejería renuncia a recurrir ante el Supremo una sentencia de 2016. Unos 5.000 agricultores van a recibir estas ayudas antes de verano. Si ellos desisten de ese tema, lo que tienen que hacer es pagar. Nosotros lo que hemos hecho es admitir en el juzgado, por mediante nuestro procurador, nuestro abogado, admitir ese desistimiento y llegar a un acuerdo con ellos de que no le vamos a exigir costas para conseguir que los remolacheros cobren cuanto antes. Atañe a todos, hayan hecho algo, no hayan hecho nada, hayan reclamado, no hayan reclamado. Ha sido un buen acuerdo, hemos trabajado con esta organización agraria durante estos días y, lógicamente, el compromiso con ellos es que sus remolacheros cobren en cuanto tengamos todos los trámites administrativos resueltos. La consejera de Agricultura ha visitado hoy el Centro de Rendimiento de Semillas Seleccionadas de Agropal. Esta planta se encuentra en la localidad palentina de Magaz de Pisuerga. En 2 años ha conseguido duplicar la producción de semillas de alta calidad, de 3 millones a 6. Esta cooperativa ha recibido de la Junta en esta legislatura más de 10 millones de euros. Estados Unidos, Italia, Australia y Alemania, todos estos países acuden desde hoy a la llamada de la trufa que supone la Feria de Abejar en Soria. Esos países, además de la representación autóctona. 7.000 personas visitaron el año pasado esta feria, que es además un reclamo para el turismo relacionado con la gastronomía. La trufa, y más concretamente la negra soriana, está cada vez más presente en los platos de las cocinas de todo el país. Así lo avalan 2 chefs representantes de las cocinas vasca y castellano-manchega que han demostrado la utilidad de este peculiar producto. La trufa está para quedarse. Yo creo que además tenemos un concepto equivocado de la trufa, porque la gente asocia la trufa como un elemento caro, y la trufa no es un elemento caro, es un elemento aromático que hay que utilizar con medida. Probablemente sea más caro un revuelto de gambas que un revuelto de trufa, o sea, eso seguro. Crema de queso, saballón de tubérculos, crema de castañas, merluza, solomillo de vaca, liebre, todos los platos, desde los entrantes hasta los postres, pueden combinarse con la trufa, pero no de cualquier manera. Que ni nos tape todo el plato, ni que no se note. Al final es un producto que hay que buscarle mucho el equilibrio. Como os decía, tiene mucha variante de casamiento. Iván Cerdeño, representante de la cocina castellano-manchega, y David Arellano, de la vasca y colaborador de Martín Berasategui, han protagonizado la jornada técnica desarrollada en Abejar para profesionales. La conclusión es clara. La trufa es un elemento que queda bien en cualquier plato. Donde cae un poco de trufa cae siempre bien, y si es de Soria mejor. La Feria de la Trufa de Abejar, que llega a su 17ª edición, alcanzará su punto culminante el fin de semana con, entre otras cosas, el ya famoso concurso de caza de trufas con perros. Es un poco pequeña. Responsables de dimisión. Reclaman dimisiones y piden que se acaben las mentiras. Son miembros de la plataforma de las víctimas del accidente del Albia, que dejó un trágico balance de 80 muertos y 144 heridos. Quieren que su voz se escuche en las puertas del Congreso, a pocos metros del lugar en el que esta tarde han comparecido los exministros de Fomento, José Blanco del PSOE y Ana Pastor del PP.
En esa comisión se ha hablado de una de las probables causas del accidente, que ese tramo carecía de uno de los sistemas de frenado de seguridad. José Blanco dice que no sabía que fuera así y niega haber inaugurado con prisas el AVE Gallego en 2011. Por su parte, Ana Pastor rechaza las acusaciones de que Fomento haya intentado obstruir la investigación. Como ministro de Fomento de Rodríguez Zapatero, él fue quien inauguró en 2011 la línea del AVE Gallego en la que se produjo el accidente de Angrois 2 años más tarde. José Blanco niega haberlo hecho con prisas ante las elecciones generales de entonces. No hubo prisas y resulta chocante tener que afirmarlo cuando de lo que se me acusaba entonces era de retrasos. El exministro niega además que le informaran de que se había eliminado el sistema de frenado de emergencia del tramo anterior al del accidente. Nunca se me informó ni tuve conocimiento del cambio del sistema del RTMS. Y culpa al maquinista por su distracción al hablar por teléfono y no hacer caso de los avisos. Si el maquinista hubiera cumplido con todo eso, probablemente no hubiéramos estado en esta situación. Jamás yo atribuía a nadie cuál era la causa del accidente. Ana Pastor se desmarcaba así después de las palabras de Blanco. Defiende que se volcó para ayudar a las víctimas y rechaza las acusaciones de que intentó frenar u ocultar la investigación desde su departamento. Ni nunca jamás dio una instrucción para que no se diera toda la información, antes al contrario. Con la comparecencia de los dos exministros se cierra la comisión de investigación de este accidente, en el que murieron 81 personas y 145 resultaron heridas en julio de 2013. Los trabajadores de Renfe en León se han concentrado hoy para homenajear a Raquel Delgado, la maquinista de 26 años que falleció el sábado en el choque de 2 trenes en Cataluña. Además de para mostrar sus condolencias y un mensaje de apoyo a los heridos, el acto ha servido también para reivindicar más inversiones en seguridad. Esta mañana ha comenzado el juicio por el presunto espionaje a políticos del Partido Popular en 2008. Estaban citados a declarar 2 expresidentes de Madrid, Ignacio González y Esperanza Aguirre, pero no ha sido posible verlos juntos. González no ha acudido por un fallo con las fechas por parte de la audiencia. Aguirre sí que ha declarado, aunque con algunas lagunas de memoria, ha negado que ordenara espiar a sus rivales políticos. ¿A usted le consta, por activa o por pasiva, por habladurías, por, en fin, o conocimiento exacto de que alguno de mis representados, usted está aquí viendo, espiara a algún miembro de su partido político en esas fechas que comenta el partido El País? En absoluto. Bien. No. La gerente de Atención Primaria de Burgos ha presentado su dimisión al consejero de Sanidad. Aser Morato lo explica en una carta. Su dimisión viene precedida por la amenaza de los coordinadores de los centros de salud de Burgos de dejar sus cargos si la gerente no dimitía esta misma semana. ¿Y cómo se quedarían si su médico les recetara visitar algunas webs, algunos portales sobre salud? Pues los expertos lo recomiendan. Creen que es la mejor vacuna contra los bulos del doctor Google. Es una escena habitual. Nos llega un WhatsApp, lo abrimos y nos encontramos con una alerta sanitaria que no siempre es cierta. Los bulos de salud nos llegan sobre todo por esta red social, pero Internet está lleno. Pacientes, científicos y periodistas reclaman indicadores de fiabilidad de la información sanitaria en los navegadores. Eso tiene consecuencias, desgraciadamente, en la salud. Hay esa desinformación, ya lo hemos visto, que hay pacientes que abandonan los tratamientos, hay padres que no están vacunando a sus hijos. Y en ocasiones las consecuencias también pueden ser económicas, cuando el bulo se mezcla con estafa. Ya no es simplemente un bulo de con estas almohadas te curas, es que las almohadas en Internet se venden a 70 euros, que ya está bien, pero es que a él se lo han vendido por 2.730 euros el pack de 4 cosas. A diferencia de estos casos que sí están perseguidos, es difícil penalizar la difusión de consejos sobre salud que perjudiquen a los pacientes, como reclaman el 65% de los participantes del encuentro de la tercera blogosfera sanitaria. Por eso, la principal herramienta contra el doctor Google es la información. Necesitamos más tiempo, menos información técnica, la información mucho más cercana y adaptada a cada momento de nuestra vida. Y que a la hora de recetar, no solo nos recomienden fármacos, sino también las mejores webs donde informarnos.
En España hay 1 millón de personas con psoriasis. Es una enfermedad crónica que en su forma más habitual se manifiesta con áreas de piel coloreadas y escamadas y que puede ser igual de incapacitante que el cáncer o que una depresión. Ahora estos pacientes cuentan con este nuevo tratamiento biológico desarrollado por Janssen. Es más eficaz que los fármacos de referencia, eliminando las placas. Consigue unas tasas de aclaramiento de las placas de psoriasis muy altas, de en torno al 80 al 90% de los pacientes. Eso se correlaciona con una mejoría muy importante, un 80% de los pacientes, para ellos la psoriasis deja de tener un impacto sobre su calidad de vida. Solo Burgos, Valladolid, León y Salamanca cuentan ya con farmacias abiertas las 24 horas. No son todas las provincias, como ven, pero eso, nos dicen, no influye en la atención. Hay 85 farmacias con guardias nocturnas en toda la comunidad. En estos establecimientos es el propietario el que tiene libertad para decidir el horario de apertura. Vicenta es desde hace más de 30 años clienta de esta farmacia. Está encantada porque ahora abren todo el día. A mí no me ha pasado, pero creo que las enfermedades no sabemos ahora que vienen. Puede que algún día lo necesite y tenga que venir para la noche. Esta farmacia vallisoletana data de la época de la Guerra Civil. Carmen se hizo con ella en los años 70 y hoy su hija le acompaña en la dirección. Fue la primera farmacia de Castilla y León en ampliar el horario hace 20 años. Ha supuesto mucho esfuerzo, más contratación de personal, lógicamente, reestructuración de horarios, ha sido un poco revolución. Ahora son 15 trabajadores. Las gafas del número 2, por favor. Les llaman la farmacia de los imposibles porque aquí encontramos de todo. Han apostado por la tecnología y la vanguardia. Tecleamos en el ordenador y nos cae el medicamento. Entonces no hay errores, caducidades, lo hace perfectamente el robot, nos facilita muchísimo. Es solo un ejemplo, pero en Castilla y León ya son 4 las farmacias que abren las 24 horas del día. Solo un 7% de las niñas piensa ahora mismo en encaminar sus pasos hacia la ciencia. Aumentar ese porcentaje, llamar y animar al talento, da sentido a días como este, Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. Hoy hemos visto a muchas escolares conocer la experiencia de mujeres científicas. Ellas han querido contagiarles su pasión por esta rama del saber, en las que, como en muchas otras, la mujer ha sido casi invisible. Esta científica ha cambiado por un día el laboratorio de genética molecular del cáncer hereditario por el aula de primaria. Vosotros solo sabéis el código y buscáis cambios dentro de ese código. Fijaros en esta qué chulada, ¿eh? No puede ocultar su pasión por la ciencia. ¿Tú de pequeña ya sabías que querías trabajar en esto? Yo cuando estudiaba biología también todo el mundo decía que al final para qué sirve esto de la biología si no es para dar clases de ciencias naturales. Muchos desconocen los nombres y apellidos de las mujeres científicas. Mira a ver cuántos de ellos nombran a una mujer. Probablemente van a decir Einstein, van a decir Newton, o van a decir Hawking, pero casi seguro que ninguno cita a una mujer. Y si citan a una, citarán a Marie Curie. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia les pone en contacto. Si yo lo giro, estoy girando el sonido para despertar la vocación y no dejar escapar el talento. La verdadera batalla del futuro no será por la inversión, será por el talento. Y España se puede convertir en un faro de atracción internacional del talento de las mujeres. Y en eso estamos trabajando. Para que las mujeres sean más en las aulas de las carreras científico-técnicas, ahora solo son el 25% de los estudiantes de esos grados. El consejero Fernando Rey ha avanzado que, al igual que ha sucedido este año, el próximo curso seguirán disminuyendo las unidades escolares, pero también ha dicho que, como el número de plazas de profesores no disminuye simétricamente, la calidad no se verá afectada. Aquello que estamos perdiendo en cantidad lo vamos ganando también en calidad, ¿no? Por eso el número de plazas de profesores no disminuye simétricamente al número de plazas de alumnos que disminuyen, ¿no? El de Castilla y León fue el último estatuto que se aprobó en la España de las autonomías que consagraba la Constitución y en su primera versión no estaba Segovia. La presidenta de las Cortes se ha referido hoy a este episodio de nuestra historia reciente en la visita a este colegio en el que ha presentado un libro que recoge el proceso de integración de Segovia en Castilla y León. Lo rechazaban, ha recordado, los ayuntamientos y la Diputación y fue el Congreso el que decidió, tal y como fija la Constitución. Un ejemplo, ha dicho Silvia Clemente, de cómo se puede discrepar dentro de la legalidad.
cómo se ha construido la autonomía en Castilla y León y cómo una comunidad autónoma que no quiere, que no acata el Estado de Derecho, quiere romperlo, pero quiere romperlo por la fuerza, quiere romperlo fuera de la legalidad. El Ayuntamiento de Briviesca vuelve a contar en su archivo con el privilegio otorgado por Fernando IV en 1299. Este documento, que ha sido restaurado durante los últimos 6 meses en Simancas, tiene gran relevancia histórica por los datos que aporta sobre la organización social de esa localidad burgalesa en el medievo. El manuscrito viene a reconocer la vigencia del fuero que concedió a la villa Alfonso VII en 1123 y su confirmación por parte de su nieto Alfonso VIII. En 1999, la Universidad de Salamanca ponía en marcha su obra editorial más ambiciosa: recopilar su propia historia. 20 años después, el proyecto ha llegado a su fin con el 6º volumen que cierra 800 años de historia, reivindicando el papel esencial de esta institución académica durante el Siglo de Oro. No es una obra para leerse de una sentada, pero contiene un sinfín de datos relevantes para acercarse a la historia de la Universidad de Salamanca. 20 años de trabajo, 90 autores involucrados y una conclusión: el papel fundamental de la Universidad salmantina como cabeza de la cultura hispánica entre Europa y América. Su momento de esplendor, siglo XV-XVIII, pues era la cabeza de las aproximadamente 62 universidades que tenía la monarquía. Es tal importancia la que la monarquía de España tuvo la Universidad de Salamanca que nunca se termina de decir todo. Son 6 volúmenes que recogen datos fundacionales, luchas de poder, personajes ilustres como Fray Luis, Góngora, Calderón, Vitoria, Unamuno. Y en Europa una obra así no la tiene París, no la tiene Bolonia, no la tiene Lovaina, y lo más parecido lo tiene Oxford. Coimbra no lo tiene. Para la Universidad de Salamanca, el conocimiento de su historia es una cuestión estratégica. Un trabajo monumental que es también, asegura el rector, un desafío para la universidad: estar en el presente a la altura de su pasado. El Obispado de Ávila ha condenado estos actos vandálicos perpetrados en 2 iglesias de esa provincia, concretamente en las parroquias de Gil García y Umbrías, que aparecían así, con estas pintadas ofensivas hacia la religión, también con símbolos anarquistas y feministas, y los nombres de PP, PSOE o Vox tachados. Del instituto al conservatorio y luego a casa a estudiar, a hacer deberes y a ensayar durante horas. Esa es la dura rutina para los alumnos que están a punto de terminar sus estudios musicales. Muchos no soportan la presión y terminan por dejarlo, porque los últimos cursos coinciden con el bachillerato y se hace muy difícil compaginarlo todo. Entran aquí por primera vez siendo solo unos niños a los que les gusta la música. 10 años después, el hobby se convierte en algo muy serio. Se juntan piano complementario, música de cámara, historia, análisis, 2 optativas, orquesta. El conservatorio es una carrera paralela que se hace al mismo tiempo que los estudios convencionales. El camino es durísimo. Lo más difícil yo creo que es sacar tiempo de donde no lo tienes para estudiar, que al final es de las noches y no descansas bien, vienes cansado a todo. Se puede. Lo que pasa es que pierdes tiempo para ti, casi no tienes tiempo libre y hay que saber mucho gestionarse. Porque no es solo la media de 8 horas de clase al día entre las 2 enseñanzas, es también el tiempo de estudio y deberes. Porque a este nivel ya el instrumento requiere ensayar mucho. Estoy entre 4 y 6 horas diarias. El plan de estudios hace coincidir primero y segundo de bachillerato con los 2 últimos cursos del grado profesional del conservatorio, la tormenta perfecta. Llegados a esos cursos les puede más la sobrecarga de trabajo. En Castilla y León, 1 de cada 3 alumnos que comienza enseñanzas profesionales de música no las termina, y todos coinciden en la causa principal. Lo dejan por falta de tiempo, sobre todo. La legislación permite convalidar algunas materias. El llamado bachillerato musical solo obliga a 4 de las 8 asignaturas. Pero claro, esa opción es para gente que tiene muy claro que quiere dedicarse a la música y, por desgracia, aunque sea un conservatorio profesional, no es el caso. Una posible solución son los centros integrados donde cursar ambos estudios de forma coordinada. En España existen algunos, pero son todavía la excepción. El MUSAC muestra hasta mayo la primera exposición individual en España dedicada a la argelina Chana Horwitz. Lleva el título de Factor 8. Con ella nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones. Nos vemos mañana. Feliz noche.
Aparentemente rígidos, los dibujos de Horvitz traen a la memoria complejas gráficas matemáticas, pero son en realidad un lenguaje personal de algoritmos visuales basados en sistemas y secuencias de números, colores, ángulos y líneas. La cuadrícula juega un papel fundamental en su trabajo. La muestra, de carácter retrospectivo, refleja cómo el artista traspuso sus sistemas de signos a géneros como la pintura, la escultura, la instalación o la performance. El artista produjo dibujos, pinturas, grabados y performances a partir de notaciones que expresan los conceptos de tiempo, de duración, de espacio y de movimiento. La reducción máxima y la eliminación de cualquier exceso son principios fundamentales que subyacen en la práctica conceptual de Horvitz. Su trabajo es muy individualista y alejado de cualquier moda o tendencia del mundo del arte. El 8, que da título a la exposición, está en el origen de sus obras. Es muy importante por su obra para entender qué independiente es y qué independiente de las modas del contexto de arte ha trabajado. La clave de sus trabajos es que se entienden como dibujos performáticos o piezas musicales aptas para ser interpretadas por compositores, músicos y bailarines. Su obra ha sido incluida en diversas exposiciones individuales y colectivas en los más prestigiosos museos y centros de arte del mundo.